¿Qué tal, amigos? A partir de hoy en Show Sport vamos a emitir una serie de programas vinculados a la campaña y la vida de Juan Manuel Fangio, desde sus comienzos en los zonales que se corrían en Balcarce hasta su última competencia en Reims en el año 1958. Hay mucho para hablar de Fangio, 5 veces campeón del mundo, que en las 51 carreras del Campeonato Mundial 48 veces largó en la primera fila, 2 en la segunda y 1 en la tercera, lo que demuestra la regularidad que tuvo a través del tiempo en su campaña deportiva. Primeramente vamos a ver, y también comentado por el propio Fangio, sus comienzos en el colegio en Balcarce, cuando aprendió a manejar a los 13 años en un taller donde él iba a trabajar luego de estudiar. Posteriormente la posibilidad de ir a estudiar a Buenos Aires, pero quedándose en Balcarce. Y los zonales, donde participó con Manuel Ayerza al comienzo. Veamos. Esta es la ciudad de Balcarce, fundada el 2 de julio de 1876 como pueblo San José de Balcarce y en 1965 declarada Partido de Balcarce. Abarca 402 hectáreas y fue creciendo con los años. La mayor parte de sus primeros habitantes se dedicaron a las tareas agrícolas ganaderas. En 1887, el abuelo de Juan Manuel Fangio, Giuseppe, partió hacia la Argentina desde su pequeño pueblo en la montaña de Castiglione Messer Marino, en la provincia de Chieti, en los Abruzos. Se instaló en Laguna de los Padres para explotar montes de curro, un arbusto de ramas gruesas para hacer carbón vegetal. 3 años después, con el dinero reunido, adquirió una quinta de 10 hectáreas cerca de Balcarce y volvió a Italia, donde se casó para retornar con su familia. Por entonces, su hijo Loreto tenía 7 años y en 3 arroyos se dedicó a las tareas del campo. En 1900 estuvo a punto de volver a Italia para hacer el servicio militar, pero conoció a Herminia D'Eramo, cuyos padres eran de Tornacere, a 50 kilómetros de Castiglione Messer Marino. Finalmente, el 24 de octubre de 1901, Loreto y Herminia se casaron en Balcarce y fueron a vivir y trabajar al campo. Él tenía 19 años, Herminia 17. Loreto se empleó como aprendiz de albañil, demostrando con el correr de los meses su habilidad para diseñar los frentes de las casas, y con el tiempo casi todas las propiedades de Balcarce tendrían fachadas construidas por él. Adquirió un cuarto de manzana en la calle 13, donde Loreto construyó primero una pieza y se fue a vivir allí con su esposa. A medida que iban naciendo sus hijos, iría ampliando esa propiedad. Allí nacieron Herminia, José y Carmen, hasta que el 24 de junio de 1911 llegaría otro hijo varón, Juan Manuel Fangio. Juan, por el día de San Juan, que en esa fecha se festejaba con fogatas, y Manuel por Víctor Manuel, rey de Italia. Frente a la Plaza Libertad, en el centro de la ciudad de Balcarce, está la iglesia San José, donde Herminia D'Eramo y don Loreto Fangio, los padres de Juan Manuel, bautizaron a su hijo, nacido el 24 de junio de 1911. Pero ustedes saben de que la Municipalidad de Balcarce está anotado como nacido el día 23, porque se comenta que don Loreto, cuando fue a anotar a su hijo, le preguntaron cuándo nació, y él dijo, nació anoche, por decir, en la madrugada del 24 de junio, y el empleado lo anotó como 23 de junio de 1911. De allí en adelante, como todo niño, comenzó a jugar al fútbol, a estudiar en la escuela número 4, primeramente, que dirigía don Melitón Lozano, y posteriormente al lado de esta iglesia, donde está la escuela número 1, y donde culminó su 6º grado, para comenzar a trabajar luego en distintos talleres y concesionarias de la ciudad de Balcarce. A los 4 años, sentado en el umbral de su casa, un día vio pasar el automóvil de un vecino de apellido Carta, y el sonido del motor lo impresionó.
Cuando el auto se detenía resoplando, ahí corrían todos los chicos a empujarlo para ponerlo en marcha nuevamente. Yo casi nací con el automóvil. Cuando yo era chico aquí, un vecino tenía un auto de 2 cilindros. Cuando sentíamos el ruido salíamos toda la calle, toda la tierra. Y claro, eso se me fue metiendo en la cabeza. A mí me gustó tanta la mecánica que mi padre quería que yo trabajara con él en su oficio. Yo dije, papá, yo quiero aprender la mecánica. Yo me considero, diríamos, un elemento dentro de la creación del automóvil. Y le gustaba mucho el deporte, era muy estudioso, muy inteligente, siempre terminaba el año con 9 o 10 en la libreta. En vez de yo, no, a mí no me gustaba el estudio. Pero yo pongo el ejemplo de él, no fue un ejemplo siempre. Deporte es el fútbol, por supuesto. El fútbol, se hablaba muy poco él, era muy sencillo, a veces no le gustaba la comida y él no decía, mamá, no me gusta la comida, retiraba el plato y le decía, mamá, haceme un café con leche. A él le gustaba mucho el café con leche y no almorzaba, y él siempre leyendo el gráfico o leyendo algún libro de mecánica. ¿Le gustaba leer de mecánica? Sí, sí, él compraba así, cuando podía comprar algún libro de mecánica lo compraba. Esta es la escuela número 1, donde Juan Manuel Fangio, tras pasar por la escuela número 4, culminó su 6º grado. En la escuela número 4 tuvo como maestro a Melitón Lozano, y aquí una de sus maestras, María R. Silvariña, al ver lo destacado como estudiante, especialmente en la materia de matemáticas, le sugirió a Juan Manuel que viajara a Buenos Aires para continuar sus estudios en el colegio industrial, en la escuela industrial. Pero Fangio, en el deseo de quedarse en Balcarce junto a su familia y sus amigos, no viajó a la capital federal, y ese año comenzó a trabajar en la herrería de Francisco Cherry. Ese mismo año, cuando tenía 13, a la mañana estudiaba muy temprano, luego trabajaba, y fue donde aprendió a manejar un Panhard Levasseur posteriormente en el taller de Capetín. Pero esa es otra historia. Iba al colegio yo, claro. Y la primera vez que salí a manejar un auto en la calle, porque iba los domingos a hacer limpieza, pero el motivo más era para sacar los coches y moverlos. Había un Panhard Levasseur de carrera y yo lo ponía en marcha. Y bueno, con eso empecé en realidad, y un domingo saqué la basura con un Forte y me dio la sensación de una cosa que tenía vida. Él iba los domingos a limpiar el taller, los domingos a la mañana, entonces era un motivo para correr el auto, para limpiar abajo. Igual lo podía limpiar abajo, pero el motivo era ponerlo en marcha y lo corría abajo. Y para hacerlo arrancar, se subía arriba de la manija y le daban un empujón, y como era magneto, había que echarle primero nata por unos grifos, porque no tenían toma de aire esos coches. Cerraba los grifos y después le pegaba una batalla y arrancaba, entonces lo corría. Y ese fue los principios del manejo de él. Estamos frente a uno de los talleres donde trabajó Juan Manuel Fangio, el taller de Carlini, que era un piloto conocido de la zona. Posteriormente pasó a la agencia Ford de Esteves y luego ingresa como ayudante de mecánica en el taller de Miguel Vigiano, también piloto de la zona. Vigiano era concesionario de Studebaker, y posteriormente Fangio, luego de cumplir el servicio militar, pasa a instalar su primer taller al lado de su casa natal. Pero aprendió mucho con Miguel Vigiano. Incluso Juan nos contaba en una oportunidad que en los viajes que hacían a Buenos Aires, sobre todo en días de lluvia, manejaba muy bien el barro Vigiano. Sí, y iban a traer el auto por tierra, porque si lo traían por ferrocarril estaba muy caro. Entonces a veces le agarraba el agua, ¿no? Y andaba en el barro él. Y una vez contaron una anécdota que en el San Borombón no había puente. Entonces tuvieron que esperar ahí, había llovido, que bajara la altura del nivel del río, ¿no? Entonces
le dio permiso un policía para pasar a Vigiano. Dice, pero ese otro chico, dice, ¿cómo va a pasar? Ah, dice, no se aflija, le dijo Miguel Vigiano. Si paso yo, va a pasar él también. Le tenía mucha confianza. En Buenos Aires, Juan y Vigiano se quedaban un par de días para buscar vehículos y regresar a Balcarce. Una noche de 1925, Juan salió a caminar por Buenos Aires cuando vio mucha gente reunida frente a la salida de un teatro. Allí, al acercarse, comprobó que era Carlos Gardel, que se retiraba de una de sus actuaciones saludando a las personas y niños reunidos. Cuando llegó, junto a él, sonriendo lo miró y le revolvió el cabello con su mano como muestra de cariño. Juan Manuel quedó impactado y allí valoró lo que significaba para un niño la actitud de un hombre famoso, gesto que imitaría cuando llegó a la cúspide de su fama. Sería el único contacto entre otras dos figuras que serían referentes históricos populares del deporte y el tango. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro, va remolcando. Masaglia, sistemas de dirección, cajas hidráulicas, mecánicas, reparadas, todas las marcas. Masaglia, servicio técnico especializado. Juan B. Justo, 2037, teléfono 424-7525. ¿Querés un Toyota 0 kilómetro pero no llegás con la plata? Ahora, plan de ahorro con las cuotas más accesibles. Etios, Corolla, Hilux, Centro Motor, Avenida Colón 5077. Ciara Gas, equipos de quinta generación, obleas en el acto, servicio mecánico especializado. Ciara Gas, solo calidad. Carafa 2447, teléfono 480-3181. Honda en Córdoba es Ramón Suárez Automotores, Avenida Colón 4951, teléfono 485-0126 y concesionario exclusivo Motos Honda, Sagrada Familia 376, teléfono 485-0504, en Villa María, Boulevard Alvear 370. Cerzuliani, taller integral, reparación de elásticos, autos, ómnibus, camiones, repuestos, todo para el tráiler. Avenida Santa Ana 3434, teléfono 480-2608. Baterías Secheto Hermanos. Distribuimos baterías para todo tipo de vehículos. Baterías Secheto Hermanos. Democracia 1768, esquina Pinto, Ciudad de Córdoba. Taller Pidoni, 70 años de experiencia. Chapa, pintura, microbollos, pintura ecológica con normas bajo dilución de agua. 12 de octubre 1149, teléfono 471-8472. En 1931, Juan Manuel Fangio cumple con el servicio militar en la Escuela de Artillería de Campo de Mayo, destinado a la segunda batería, donde se ganó el afecto de todos. También marcó el gol de la victoria en el torneo Challenger, que su unidad jugó contra la Escuela de Suboficiales. En aquellos días, Fangio fue la figura más popular de Campo de Mayo. Desde el año 1928, Juan Manuel y sus amigos jugaban al fútbol en Balcarce. Primero en el Club Alem, luego en Ferroviarios y Mitre, hasta pasar al Club Atlético Rivadavia, una de las entidades más importantes de Balcarce, en mérito a sus condiciones de hábil y veloz, inside derecho, que le permitió integrar la selección de Balcarce. Allí lo apodaron El Chueco, por su forma de correr.
Volviendo un poquito atrás, 80 años atrás, aquí en Balcarce, en su casa de la calle 321, creo que es el número, que la hizo su padre, don Loreto, con sus propias manos. Ahí usted tuvo su primer taller, ¿no es así? Sí, todavía existe el taller igual como era, solamente que ahora tiene piso de cemento. Antes era de tierra. De tierra, claro. Claro, como yo jugaba al fútbol, cuando tenía 23 años volví de construcción, o 22. Los muchachos, con tal de que no me fuera de Balcarce, me ayudaron a poner un taller mecánico. Cuando Juan pone el taller en el garaje de su casa, de la casa paterna, la casa de ustedes, ¿fue después del servicio militar? Sí, después del servicio militar. Y lo ayudó un cuadro de fútbol que creo que se llamaba, no sé si Ferroviario o Rivadavia, no recuerdo bien eso. Hicieron la fosa, fueron con una chapa en un campo cercano de acá, ¿no es así? Sí, no, hay una anécdota muy linda porque dice que había un campo que tenía una casa de chapa, pero dice que salían duendes y eso, ¿no? Sí. Entonces fueron, ¿qué te parece si vamos a buscar las chapas? Dice, total, nadie se arrima ahí, dice, porque dice que salen duendes. Entonces llevaron, y fue José Dufar, Juan y Suaría. Y Suaría fue con un revólver. Pero dice que le dijeron a Suaría, cuidado que no se te vaya a escapar un tiro, porque del miedo que tenía estaba así con la compraron 2 o 3 tirantes, pero no tenían más plata para comprar uno. Y fueron y trajeron creo que era de los calzos, un chasis que había de Chevrolet, de un camión Chevrolet que había chocado, no sé qué. Lo enderezaron y todavía está, porque Juan después hizo renovar todo, pero ese chasis lo hizo dejar ahí. Le soldamos un pedazo, pues si no, no alcanzaba, ¿no? Y la idea surge porque Juan, con algunos de sus amigos Dufar, primero arreglaron los autos en la calle hasta que su papá le dio el garaje ese para una... No, eso fue él, después de venir al servicio militar, como eran, a mí me parece que fue Ferroviario que le ayudó, no lo recuerdo bien. Entonces le pagaron los ladrillos, le pagaron la mezcla y le ayudaron a poner algunas combreras, pero no le alcanzó la plata. Claro. No obstante, ellos hicieron la fosa. Entre Juan y José Dufa. Por aquellos años eran habituales las pruebas zonales con coches estándar. Fangio trabajaba en el taller de Miguel Vigiano, cuando un cliente propietario de campos en Balcarce, Manuel Ayerza, aviador y corredor, lo invita a que lo acompañe en la prueba Coronel Vidal General Guido, sobre la actual Ruta 2. Fangio tenía 16 años, y entusiasmado cumple el sueño de participar por primera vez en una carrera de automóviles. La primera carrera que corrí fui de acompañante. Arriba está el coche, un Chevrolet modelo 28, que corrimos de Coronel Vidal a Guida, ida y vuelta, con un muchacho que tenía campo acá, un aviador que se llamaba Ayerza, Manuel Ayerza. Y luego se mató en un accidente automovilístico. Se mató en un accidente automovilístico acá mismo, en Balcarce, sí. Toto, la primera competencia que corre Juan en lo que es la actual Ruta 2, era de Maipú o de Guido, Coronel Vidal. Era un circuito de ida y vuelta. Sí, creo que era ida y vuelta. Sí, yo era chico, ¿no? Claro. Porque Juan tenía 16 años ahí. Exactamente. Así que 6 años menos yo, tenía 10. Toto, pero él ya trabajaba en el taller de Vigiano. ¿Y cómo surge la idea de acompañar a Manuel Ayerza, que era un piloto de la zona, que tenía campos en Balcarce y que posteriormente tuvo un accidente en el circuito? Usted me había comentado de que en principio Juan iba a correr el auto, el Chevrolet. Sí, porque ¿sabe lo que pasa? La verdad era que eran años muy bravos y Miguel Vigiano le debía muchos meses a Juan. Entonces, para dejarlo contento, le dijo, Juan, ¿no te animás a correr una carrera de Coronel Vidal a Guido y volver? Y Juan dijo que sí. Pero después había un corredor acá que falleció en un accidente en el circuito de La Chata años después, que se llamaba Manuel Ayerza, que creo que ha sido como el maestro, uno de los maestros de Juan, tanto Miguel Vigiano como Ayerza. Entonces eran años bravos y
le dije, mira Juancito, le vamos a dar el auto a Yersa. Entonces, decirle a ver si te lleva de acompañante. Entonces, ¿por qué eso de darle el auto a Yersa? ¿Porque era un buen cliente o porque era un buen corredor? No, era un buen corredor, y después Juan era menor de edad también. Claro. Entonces, y ahí viene cuando a Yersa le dice, bueno Juan, si querés correr de acompañante, tenés que conseguir un auto para llevarme a Vidal. Y lo consigue, un Fortese que era. Y fueron ese Forte a correr en Vidal. Claro, ahora, ¿su mamá sabía de que Juan iba a correr de acompañante de Manuel Yersa, teniendo esa edad de 16, 17 años? No sabía. No sabía nada. No sabía ni mi mamá ni mi papá. Mi papá no sé si a lo mejor sabía y se quedó callado, porque a veces le contaban a él. Porque Juan fue el mimoso de Juan, fue... de mi papá fue Juan. Ahora, Toto, en esa carrera, ¿qué pasó? Porque muchas clasificaciones que se dan lo ubican segundo, pero tengo entendido que llegaron terceros a Yersa y Juan. Sí, creo que a mí también me dijeron que habían llegado segundo, pero después Juan un día dijo que habían llegado tercero. Porque hubo un problema de frenos. Ellos iban peleando la punta, no era con Saldúa como le decía yo el otro día, tenía otro nombre. Saldúa era un corredor de Ayacucho. Iban peleando la punta con ese corredor que ahora no recuerdo el nombre, que era un Forá. Y en eso vieron que el Chevrolet se le entró a quedar. Entonces se bajó Juan y tocó los frenos. Vio con los frenos de adelante, que era el primer año que el Chevrolet traía 4 frenos. Estaban muy calientes. Entonces desprendió los frenos y ahí perdieron tiempo. ¿Los frenos de adelante? Los frenos de adelante, corrieron con los dos de atrás. Y ahí perdieron tiempo. Entonces no sé, salieron segundo o tercero, pero Juan me dijo que creo que habían salido tercero. Primero decían segundo y después habían salido tercero atrás de 2 Ford. Estamos en el viejo circuito de La Chata, que abarcaba la ruta 55 que conduce a Necochea, hoy por supuesto asfaltada, donde estaba la largada de las competencias que se realizaban en esa época de tipo zonal. Prácticamente un rectángulo del circuito, aunque en la parte posterior a esta recta de Necochea hay una serie de curvas muy veloces y peligrosas. Los pilotos, luego de largar, giraban en esta curva, doblando hacia la derecha, y tenían aproximadamente unos 2 kilómetros para recorrer hasta tomar una curva muy brusca a la derecha. Fangio corrió en 2 oportunidades en este circuito de La Chata. Sí, no, era un circuito que tenía una curva tipo flecha, así como después venía una recta de la parte de atrás que era, por ejemplo, Santa María, de la esquina de Santa María a 3 esquinas, cerca de 3 esquinas, era una recta pero con mucho zizagueo. Entonces Juan ahí cortaba muy casi a fondo sin levantar y tuvo el récord de vuelta en directa, y eso que en ese tiempo corrían los por 8. Pero hay una anécdota, Toto, muy interesante. El día anterior el hermano de Bruja Font salió de fiesta a dar una vuelta con el auto, sí, y se cayó una zanja, y ahí hubo un problema con el diferencial, se fue marcha atrás, cayó en una zanja, ¿no? Sí, y andaba atravesando con alguna amiga, ¿no? Y resulta que después fue a doblar y se cayó una zanja y torció el cardan, porque ese Plymouth andaba muy bien, andaba muy ligero. El sistema aéreo era, ¿no? Efectivamente, ese modelo de Plymouth tenía el cardan aéreo. La primera carrera que corrí con un auto, un taxi, el año 1929. El 25 de octubre de 1936, en Benito Juárez, debuta como piloto con el seudónimo de Rivadavia, su club de fútbol, para que sus padres no se enteraran. El auto es un taxi Fora 1929, del padre de su amigo que lo acompaña, Gilberto Bianculi. Funden una biela cuando marchaban terceros.
El 13 de diciembre, en González Chávez, con otro Fora 1929, de Leonardo Yalega, es tercero en la primera serie, pero al salir del circuito para solucionar un problema de consumo de aceite, llega tarde a la segunda serie y es desclasificado. ¿Cuándo comienza a trabajar en el taller con Juan? Bueno, yo primero trabajaba con mi padre, pero a mí no me gustaba el oficio. Juan tampoco. Le voy a contar, fue medio parecido a lo de Juan. Mi papá me pagaba 3 pesos por día. Y me fui, miren lo que es la afición, y me fui a trabajar con Juan. Después de ayudarlo un tiempo, le ayudé unos compromisos que tenía papá, y me fui a trabajar con Juan por 1 peso por semana. Pero era tanto lo que a mí me gustaba estar al lado de los fierros, y yo pienso que después él, cuando andaba comprando goma y eso, yo le preparaba el auto, así que en el fondo algo de ayuda ha sido. La próxima semana estaremos nuevamente con Juan Manuel Fangio, su campaña deportiva, y en este caso será el turismo de carretera. Curiosamente, Fangio debutó en 1938 como acompañante de Luis Finocchietti, un amigo de Balcarce que tenía la agencia Ford. Pero durante casi todo el Gran Premio que corrieron ese año, manejó Juan Manuel Fangio, lo que le dio el interés suficiente para que el año siguiente comprara un Chevrolet y corriera el Gran Premio. Ese Gran Premio se debió suspender en Concordia debido a la lluvia y el barro, se reinició desde Córdoba y vamos a ver o escuchar a los que participaron en una interesante anécdota cuando Fangio, en el taller de Luis Ramaciotti en la calle Santa Rosa, pudo reparar su máquina, lo que permitió, cuando se reinició el Gran Premio, ganar su primera etapa y pasar a la general. Todo esto la semana próxima. Hasta entonces. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,